Bienvenidos todos y todas al programa de esta semana. Gracias por ser fiel televidente del programa El Par de Patines, llamado El Show de Patines. Una sintonía semanal que realmente agradecemos a todos. Tantas cosas que pasan en nuestro paísito, ¿verdad? Que es bonito comentarla y ver el desarrollo de él. Pero esta semana tengo un programa bueno, todas las semanas les digo que es un programa muy especial, pero de veras que lo es. Es un tema que nos fascina a nosotros los nicaragüenses. Los políticos. Los políticos, esa clase que pretende gobernar el país, llevar al país. Bueno, sucede de que hay políticos buenos y hay políticos malos, así como hay gente buena y hay gente mala en todos los países del mundo. Nosotros no creamos que somos la excepción porque tenemos gente buena y gente mala en la política. No es así. Pero ese tema es tan importante a nosotros como el pinol. Nos encanta. Sucede que en Centroamérica hay un fenómeno. Mi padre me decía desde chavalo que la cosa se hace dependiendo de los hombres, no de los partidos. Que si los partidos tienen buenos hombres, las cosas se hacen y se ven los resultados y se trasladan en beneficios del pueblo. Y eso es una realidad insuperable. Pues bien, el caso que les traigo esta semana es de veras un aprendizaje para nosotros aquí en Nicaragua y muy importante. Un político salvadoreño, catalogado como el fenómeno de verdad de Centroamérica y de El Salvador, Nayib Bukele. Este señor, un joven de 30 años, millonario, perteneciente al partido Farabundo Martí, al frente que le llaman también Farabundo Martí de El Salvador, se tiró a la alcaldía de un pueblo que se llama Nuevo Cuscatlán, que está en los alrededores de San Salvador. Ahí el partido gobernante Arena tenía el 80% de adeptos. El partido del Farabundo Martí tenía el 15 o el 20%. Quiere decir lo que decimos nosotros, un bastión del gobierno, del partido de la derecha. Pues bien, este señor, como les digo, millonario, de familia de muy buena tradición en El Salvador, se lanzó a la política y se propuso hacer algo por su pueblo. ¿Y saben qué? Lo hizo. Lo hizo y lo hizo muy bien. Se lanzó a la candidatura con su discurso, con su honradez y con esa nueva sangre vital que tiene el político nuevo, el político que nosotros mismos andamos buscando aquí en Nicaragua, ganó la alcaldía. Pronto tendremos el gusto, después de estos consejos comerciales, a que ustedes aquí en Nicaragua conozcan a este fenómeno centroamericano que esperamos que pronto sea un fenómeno nicaragüense que lo ansiamos aquí en nuestra tierra. Pronto regreso con ustedes con Nayib Bukele.
Gracias por continuar con nosotros, amigos, en el Bar de Patico o el Show de Patico que le estamos diciendo últimamente. Como les prometí, tenemos este personaje aquí en el bar que sé que va a ser muy interesante para ustedes conocerlo y charlar con él a través del programa, por supuesto. Permítanme presentarles a este caballero del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional de El Salvador. Está de visita, como una visita privada aquí en Nicaragua y nos hace la deferencia de venir al show. Bienvenido, señor Nayib Bukele. Gracias, Patrico, por la invitación y un saludo a todos los televidentes de este programa. Hombre, muchas gracias. Son muy duchos los medios de comunicación, ¿verdad? Contame, ¿hace cuánto te eligieron, Nayib? Hace un año y un mes. Fue una elección muy reñida. Hace un año y un mes tomamos posesión. Ajá. Las elecciones fueron en marzo del año pasado, así que sería año o 3 meses. Fíjate. ¿Por qué no nos describes un poquito lo que es tu ciudad y tus orígenes? ¿Quién es Nayib Bukele? ¿De dónde viene? Tengo entendido que sos musulmán, ¿verdad? Que sos de Medio Oriente originario, pero salvadoreño. Primero salvadoreño. No, soy salvadoreño. De hecho, mi familia no es de origen, no es musulmana, son de Medio Oriente, pero del lado cristiano. Y ese es del lado de papá. Yo soy salvadoreño 100%. Sí, sí. Mi padre es salvadoreño por nacimiento, mi madre es salvadoreña por nacimiento, mis 4 abuelos son salvadoreños. Mis 2 abuelos de parte de mamá son salvadoreños por nacimiento, mis 2 abuelos de parte de papá son salvadoreños, pero vinieron cuando niños mi abuelo vino de Jerusalén y mi abuela de Belén. Sí, ambos cristianos. Y pues yo no tengo otro país más que El Salvador, yo toda mi vida he sido salvadoreño. Ilustrarnos un poquito de tu ciudad. Nuevo Cuscatlán es un pueblito, es un pueblo. Totalmente desconocido para la mayoría de salvadoreños hasta hace poco más de un año. Nadie, la gente incluso cuando yo iba de candidato, la gente me decía, ¿a dónde? ¿Nuevo Cuscatlán? ¿Nuevo qué? Salud. ¿Y eso, ya lo digamos otra vez. ¿Y eso qué? Y eso que Cuscatlán es el nombre del Salvador en náhuatl. Sí. O sea, El Salvador se llama Cuscatlán en náhuatl. Entonces es un nombre fácil de memorizar en El Salvador, Nuevo Cuscatlán. Pero no era conocido como municipio, la gente me decía, ¿a dónde? Y entonces lo que sucede es que Nuevo Cuscatlán es un pueblo bastante pobre que queda muy cerca de San Salvador, cerquísima de San Salvador. Entonces, como se acabó el terreno en la capital, la gente empezó a invertir en las ciudades aledañas, Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán y otras ciudades. Invadieron, se llama eso. Sí. Pero Nuevo Cuscatlán quedó como un pequeño valle, con un pueblo pequeño, donde el 80% de la población vive en pobreza prácticamente. No pobreza extrema todos, pero sí un nivel bajo, digamos, económico. ¿Tienen playa? No, no hay nada. No, en el centro. Sí. Pero hay una nueva comunidad, digamos, de un 15% de la población, que son unas nuevas residenciales que se han construido, no por vivir en Nuevo Cuscatlán, sino por vivir cerca de la capital, pero un poquito alejado. Es una zona más fresca, una delincuencia más baja que en la capital, una zona con menos tráfico, menos contaminación, más apartada, mejor medio ambiente. ¿Cuántos habitantes tienen ahí? 11.000. 11.000, de los cuales unos 2.000 aproximadamente viven en estas residenciales nuevas, que son prácticamente de clase media alta o alta. Y muchos trabajan en San Salvador. Todos trabajan en San Salvador. Básicamente ese 20% que vive en esa, o 15% que vive en esa, alrededor de Nuevo Cuscatlán, en estas residenciales, lo utilizan como dormitorio, es decir, ahí están sus casas, pero luego agarran el carro y van a trabajar a San Salvador, a Santa Tecla, que son las ciudades que están cerca. Ahora, el problema que se da, incluso la gente vivía en Nuevo Cuscatlán, pero no sabía que estaba en Nuevo Cuscatlán, porque compraban una casa y... ¿Creían que era San Salvador? Sí, creían que eran las ciudades aledañas. Algunos sabían, pero no lo tomaban como... Incluso hay gente que ponía las direcciones, por ejemplo, hay una residencial que se llama Villa del Mar, la gente ponía Villa del Mar, Santa Tecla. Nayib, hay un dicho muy tradicional que dice que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Yo digo que cada pueblo tiene los políticos que se merecen. Vos sabés que aquí en Centroamérica tenemos un fenómeno similar todos. No puedo decir que hay políticos buenos y hay políticos malos, hay políticos.
que unos son buenos y unos son malos, o la mayoría son malos, o la mayoría son buenos, no nos metamos ahí. Pero cada pueblo tiene los políticos que se merecen. ¿Qué te dio por meterte a la política y entrar a ese mundo tan complicado y tan controversial, tan en la vitrina, a una persona como vos que tenés tu estándar de vida alto, que venís de una familia saludable económicamente, que tenés, sos un empresario de primera en El Salvador, que no necesitabas de la política, meterte a la política? Ese gusanito. Sí, la verdad yo nunca pensé ser político, yo quería ser astronauta. Sí, cuando estaba chiquito yo quería ser astronauta. Luego después por la vida, uno pues difícil ser astronauta en El Salvador, me fui enfocando en la empresa privada y toda mi vida, además mi familia es de empresarios siempre. Y toda la vida nosotros nunca nos enseñaron a hacer política, sino a trabajar, a ser empresario, a salir adelante por el trabajo. Manejar empresas, como dicen, no es lo mismo saber cuando hay que pagar, aprender a que hay que pagar planilla el 15, aprender que hay que... Entonces, las cosas van... la formación, digo nuestra, porque me refiero a toda mi familia, pero en mi caso específico también, era siempre enfocada a empresa privada, toda la vida. Sí. Luego, yo siento que, no sé, yo en lo personal, todos hacemos algo que nos gusta. Por ejemplo, tú, estoy seguro que haces esto... Porque me gusta. Sí. No me está dejando mucho dinero. Exactamente. Pero me gusta. El ser humano, el dinero es un motivante. El que diga que no lo motiva el dinero miente. El dinero te puede motivar, pero nunca es tan motivante como hacer lo que a uno le gusta. Claro. Y entonces en la empresa privada, pues yo ganaba dinero. De hecho, las empresas me siguen dando rentabilidad, un poco menos, porque ya no estoy tan encima, pero sí me dan bastante. Y motiva, pero no me motiva realmente. Es decir, no es ese gusanito que de verdad uno está haciendo algo que quiere cambiar la vida. Lo que yo quería hacer siendo astronauta. Eso sí sentía que para mí, tal vez no iba a ganar mucho dinero, pero para mí era algo que sí me hubiera motivado. Y luego empecé a ver la realidad ahí en Nuevo Cuscatlán, la realidad que el 80% de la población estaba en extrema pobreza. No por culpa de nadie probablemente, sino porque simplemente esa era la realidad. Pero teniendo un 20% donde vivía yo, porque yo vivo en el 20% que llegó a vivir ahí, de los que invadimos, digamos. Y entonces, viendo la realidad que había ahí, y viendo el potencial de lo que se podía hacer, y la realidad de que generalmente los políticos no están a la altura de la política, digamos. Ajá, muy interesante. Y entonces yo dije, bueno, ¿y quién va a hacer el cambio si no lo hace uno? Y no me refiero solo a mí, me refiero a cualquier persona, a todos los que queremos cambiar el mundo, haciendo nuestra parte. Lo hacen los periodistas, lo hacen algunos políticos, bueno, algunos periodistas, lo hacen los deportistas, lo hacen los científicos, los empresarios, los profesionales. Entonces, realmente, para mí, lo que yo quería era como llenar ese hueco que había en mí, que era algo que mi vida fuera más importante que simplemente hacer dinero o poner más empresas, que no tiene nada de malo, de hecho es loable, y gracias a las empresas es que hay economía. Así es. Pero para mí no era algo... Muy importante lo que acaba de decir, no tiene nada malo hacer dinero. No. El dinero no es pecado. No, sobre todo. Al contrario, es el medio... Si es honesto, no. Sí, eso. Si el dinero es conseguido, pero ahí, bueno, todo lo deshonesto es malo, pero no, la creación de riqueza es la base para... Entonces fue una motivación social la que a vos te impulsa a ver qué puedo hacer por esta gente cuando yo estoy en un lugar, en una zona de confort, buscar cómo componer. Sí, eso sería en específico, pero más que eso no es tanto qué puedo hacer por esta gente, que por supuesto que es lo más importante al final. Pero lo que engloba eso es qué se puede hacer para cambiar el mundo, es decir, qué se puede hacer para hacer las cosas un poco mejor. Por supuesto que uno en su trinchera no puedo cambiar Rusia, pero probablemente podía cambiar la ciudad donde yo vivo, que es Nuevo Cuscatlán. Esto me lleva a otra pregunta. Volviendo a los orígenes tuyos, yo te pintaría vos en arena. Arena del partido de derecha. En la derecha, te pinto vos. Sos un típico capitalista, bien vestido, muy formal, muy bien educado, por todos lados. ¿Cómo te encontraste y te ubicaste con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional? Aquí en Nicaragua también tenemos ese fenómeno de mucha gente de tradición burguesa que se instaló o que se ubicó en el Frente Sandinista. Pero en tu caso... yo creo que es un error pensar que la izquierda tiene que estar formada por
por personas no educadas, mal vestidas, como haciendo lo contrario a lo que estábamos hablando. Y que la derecha, yo creo que la división social que existe en Latinoamérica, de México para abajo, que prácticamente no escapa a ningún país de Latinoamérica, la división ideológica que va empatada con la división social es una naturaleza de Latinoamérica, no es algo ideológico, es decir, la pobreza no tiene ideología. Estoy seguro que hay hay mucha gente de escasos recursos que es de derecha y gente de escasos recursos que es de izquierda, y no debería ser diferente en la gente de altos recursos. Así es. Hay una diferencia bien importante, y es que en nuestros países, por la razón que sea, y probablemente no es culpa de los integrantes de ningún bando, sino muchas veces de las circunstancias, pero por la razón que sea, en Latinoamérica hubo una división que iba ideológica a la par de lo social y a la par incluso de lo racial. Entonces era una división generada por la colonia. Desde la colonia se hizo una división marcada y esa división se mantuvo. La hemos venido heredando. Claro, cuando vinieron las ideologías de izquierda y de derecha, que probablemente no existían hace 500 años, porque era diferente pues, con el feudalismo y todo. Entonces, generalmente un grupo tomó una ideología, porque era una ideología que podía presentarle un reparto mejor de lo que había antes, y el otro grupo tomó la otra ideología, que es lo que podía presentarles la conservación del status quo, que era tal vez lo que ellos pensaban que les convenía. Que no me dejen quitar lo que yo tengo. Correcto, y el otro quitémosle para repartirlo entre todos nosotros. Ambas visiones son un error. La verdad es que la izquierda en el mundo, y si lo vemos ahorita en Estados Unidos, la vemos en Europa. Está temblando. Sí. Está temblando en Nicaragua ahorita, seriamente. Bueno, estos son los movimientos normales. En El Salvador también tembla bastante, sí. Es decir, ustedes pueden verla, y está fuerte el temblor. Está fuerte el temblor, en nombre de Dios. Pero estamos en una buena construcción, ¿viste? Pero sí. Pero filmame las cámaras ahí, las botellas. Bueno, estamos viviendo un momentito muy interesante, ¿viste? Volvamos al tema, ya pasó. En El Salvador pasa eso bastante. Hay bastantes temblores también. Lo sentí algo largo, no tan duro. Largo. He sentido más duros. Sí, pero largo, pero sólido, se sintió sólido. Yo como que no me armó. Sí, bueno. Sigamos con este terremoto político que tenemos. Me tiene más intrigado porque esto es normal ya entre nosotros. No, nosotros también, ya estamos acostumbrados. El Valle de las Hamacas, le dice. Aquí se mueve más que Hamaca, Managua. Sí, El Salvador le decía Valle de las Hamacas. Yo creo que Nicaragua también era parte de la misma falla. Sí, la misma falla. Sí, estamos acostumbrados. Bueno, de hecho, por ejemplo, en California la gente está acostumbrada a los temblores. Así es. Pero en la costa este de Estados Unidos no. Y si anda un neoyorquino paseando por San Francisco y siente uno de estos temblores, ni Dios no quiera. lo siente con la misma tranquilidad que lo vamos a sentir nosotros. Retomemos el tema. Sí. Entonces, la realidad es que si no tomamos la izquierda en el mundo, en Japón, en Estados Unidos... Mira, disculpame un minuto. Vamos a hacer una inspección alrededor de los estudios para ver qué pasó. Vamos a hacer un break ahorita. Ya regresamos. Tenemos el gusto de tener al alcalde de Nueva Cuscatlán, de El Salvador, aquí en el Bar de Patico. Ya volvemos, amigos.
Gracias por continuar con nosotros, amigos del Bar de Paticos. Estamos con Nayib Bukele, del alcalde de Nueva Cuscatlán, del Salvador. Un político nuevo. Le llaman el fenómeno del Salvador. Y ustedes seguirán viendo por qué. Ajá, Nayib, contame. Entonces, tu entrada al Farabundo Martí, ¿vos la encontrás como una identificación personal con los proyectos de ellos? No. ¿O es que vos tenés atracción por la izquierda? Sí. ¿Cómo la podés ver? A ver. No es una atracción por proyectos que algún político de izquierda tenga. Yo soy una persona de izquierda, toda la vida soy una persona de izquierda. Yo creo que en el fondo todos tenemos conciencia social, ¿verdad? Sí, no, es que eso es otro error. No es que la izquierda tenga conciencia social y la derecha no la tenga. Sí. Al final la mayoría de seres humanos tenemos conciencia social. Yo estoy seguro que la mayoría de la gente en la derecha es buena y la mayoría de la gente de la izquierda es buena también. Y hay manzanas podridas en la derecha y hay manzanas podridas en la izquierda. Exactamente, sí. No, para mí, la visión de diferencia entre izquierda y derecha no es una visión de estar en contra de la empresa privada, ni en contra del libre mercado, ni en contra de la propiedad privada. De hecho, la misma izquierda ha renunciado a esa lucha porque no le funcionó. Mataba el motor de la producción, que era la empresa, que era el incentivo del ser humano por crecer. Sino que yo lo veo más bien como una balanza de justicia, es decir, ok, está bien, él tiene mucho dinero, puede hacer dinero, de hecho, no solo puede, sino que hay que incentivarlo a que haga más dinero, pero a la vez va a tener que pagar bien sus impuestos, va a tener que pagar buenos salarios, va a tener que pagarle prestaciones a sus empleados y además de eso va a tener que hacer sus inversiones con conciencia, no solo social, sino que medioambiental, para defensa del consumidor. Eso también pasa muchas veces. Así es. El capitalismo libre generalmente abusa al consumidor, así como el comunismo destruye a los comunistas también, el capitalismo destruye a los capitalistas también. Porque no se puede dejar a la ley de la jungla las cosas. Es una ley de una lucha interna que hay por todos lados, entre canibalismo económico. Y entonces tiene que haber algunas reglas mínimas, es decir, tiene que haber algunas bases para decir, podemos trabajar todos, la gente tiene que tener sus incentivos, pero todo tiene que ser visto en función del país. Pero ahora que mencionamos país, Funes entró como que era de izquierda. ¿Cómo definirías vos a tu presidente ahorita? Sí, yo a veces, depende cómo se defina. Definitivamente Funes es más izquierda que el gobierno anterior. Y el gobierno anterior es más izquierda que los anteriores. Sin embargo, yo una vez decía que, por ejemplo, estábamos en una universidad y decía, el gobierno de El Salvador es más derecha que los Estados Unidos. Y te voy a añadir algo aquí ahorita. Es cierto, yo lo he dicho toda la vida. El gobierno de Nicaragua es más derecha que el de Estados Unidos. ¿Aló? Sí. ¿Aló? ¿Por qué? ¿Se dan cuenta, muchachos, que estamos en un gobierno derechista? No, es más derecha que el de Estados Unidos. ¿Por qué? Un ejemplo. No tengo exactamente el dato, pero debe ser parecido al de El Salvador. ¿Cuánto invierte el gobierno de Nicaragua del PIB en salud, por ejemplo? Al año. Es un pleito todos los años. En El Salvador se invierte el 3% del PIB en salud. No sé cuánto será en Nicaragua, pero en El Salvador es el 3%. Me imagino que andará por ahí el mismo nivel. Por andar. El 3% del PIB. En Estados Unidos se invierte el 17% del PIB en salud. Es decir, un país que nosotros consideramos de derecha, como Estados Unidos, invierte 17% en salud versus un país que consideramos de izquierda, como Nicaragua o incluso El Salvador, solo invierte el 3% del PIB en salud, por darte un ejemplo. Realmente, lo que nosotros consideramos países derechistas son mucho más izquierda que nosotros. Probablemente lo consideramos derechistas porque no tienen ese mismo discurso confrontativo que podemos ver aquí en Latinoamérica. Entonces decimos, no, pero que si no... Anti-norteamericano. Si no es antiimperialista, debe de ser derechista. Así es. Y no es cierto. Entonces Funes, ¿cómo lo ve? ¿Dónde está Funes? ¿Qué tal la percepción después de...? Porque cuando ganó Funes, no, entró la izquierda otra vez a El Salvador, decía, entró fuerte el Farabundo Martí, se tomó y ahora el Frente Sandinista y ahí él dominó. Sin embargo, la percepción hoy en día es totalmente diferente. Funes tuvo un acomodo relativamente decente con los Estados Unidos, con otros, mantuvo una línea diferente con los países que calificamos de izquierda, pero y el pueblo salvadoreño, ¿cómo ve Funes, por ejemplo, ahorita? Hoy en día, ¿se decepcionó con la presidencia o el partido? Muchos salvadoreños están decepcionados. Sin embargo, el presidente mantiene una buena evaluación. Hay encuestas que le dan el 65%, hay unas que le dan hasta el 70% de aprobación.
Esas son una de las más altas de Latinoamérica, de América. Depende de quién haga las encuestas. Yo no La han le hecho creo- varios encuestadores. Sí, 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 porque sí. no le creo mucho aquí a No, veces la a ha esos hecho, partidos. la ha hecho Galo, Mitofsky, encuestadoras del país, incluso de medios de derecha, la han validado. Ajá. Un país como El Salvador, que depende tanto de Estados Unidos En todos los en sentidos. todos los ámbitos, de hecho incluso hasta la balanza de pagos. La Nosotros moneda del recibimos dólar. 3.000 millones de dólares al año en remesas de nuestros hermanos La moneda de Estados ustedes la Unidos. tienen ya La dolarizada. moneda es el dólar. Entonces realmente, como digo, el socio comercial más grande, la esfera de influencia, geopolíticamente, etcétera. Entonces realmente para un presidente de El Salvador que se pelee con los Estados Unidos Es ridículo. es un suicidio. Ve, otra cosa, muy interesante El Salvador el otro día, o recientemente, hubo una controversia por el interinstitucional, por un asunto de un fallo entre la Corte Centroamericana y la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Nacional. ¿Cómo está el respeto a las instituciones del Salvador? Y si el país respeta y sigue ese detalle constitucional de que cada poder es independiente. Se lo digo a Juan para que lo escuche Pedro aquí, ¿verdad? No, ¿Cómo estamos? Es bastante independiente. De hecho, esos pleitos interinstitucionales pueden ser vistos negativamente porque se están peleando, pero puede ser visto positivamente porque Sí. se están peleando Es porque hay independencia de Nadie criterio. que no es independiente se va a pelear. Así es. Entonces, en El Salvador hemos tenido varios pleitos fuertes. Y el pueblo salvadoreño es celoso de su institucionalidad Sí. y su independencia de poderes. Más ahora que antes. Más ahora pero antes. sí, yo creo que los salvadoreños hemos aprendido de la importancia de la independencia de poderes. Y yo no sé por qué en Nicaragua nosotros... Bueno, tomará algún caso para que suceda. Quiero que me comenté sobre unas recientes declaraciones que dijo el presidente Funes, que él se podía presentar a las elecciones nuevamente bajo otro partido. ¿Y qué pensás vos de la definición que si el político tiene que estar amarrado a un partido aunque no esté de acuerdo con la manera que estén procediendo y si se puede cambiar de partido? Ya volvemos. Tenemos el gusto de tener en nuestros estudios en el Bar de Platico a este político fenómeno salvadoreño, alcalde de Nuevo Cuscatlán. No se me confunde el nombre a veces, no estoy muy familiarizado con Cuscatlán, Nuevo Cuscatlán, ¿verdad? O la Nueva Cuscatlán. Nuevo Cuscatlán. Él es Nayib Bukele. Ya volvemos.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos con Nayib Bukele. Este joven fenómeno sí que es un fenómeno, déjeme decirlo. Políticos como él es lo que necesitamos en nuestros países. Sigamos viendo por qué. Les voy a echar un chisme. No sé si sea chisme todavía o está a nivel de chisme, pero lo voy a decir. Nayib ha sido considerado seriamente para ser un candidato a la vicepresidencia y con miras a ser presidente futuro en El Salvador. Eso es lo que se maneja internamente. Miren cómo se ríe él. Sí, yo sé que tenés algo que decir ahí. Él es un chavalo todavía, ¿verdad? Un cipote, como decimos nosotros. Pero sin embargo, ustedes le pueden ver la calidad que tiene este joven político, que es un ejemplo para que se anime. Hay que animarse aquí en Nicaragua también, que políticos como estos somos los que necesitamos. ¿Qué pensás de esto que te dije anteriormente, lo que aparentemente dijo el presidente Funes, de que si él se podía volver a presentar en otro partido, y que si vos ves que si hay una persona que de veras represente los intereses de la nación, aunque no sea del Farabundo Martí, aunque no sea de Arena, aunque sea de donde sea, vos lo apoyarías o no lo apoyarías, o estás cerrado en un proyecto político, en un partido político? No, vamos. Son dos preguntas. Sí, lo primero, yo nunca fui considerado para vicepresidente ni para presidente. Eso se manejó en El Salvador en los medios. Ajá, pero ves que es cierto. Sí, incluso afirmaron que ya estaba en la fórmula. No fue cierto. De hecho, el partido nunca se conversó. Solo se conversaba el hecho de que los medios lo estaban diciendo. Pero no, la voz del pueblo. En los medios. Pero nunca, no fue así. Y yo no tengo esa aspiración. Por el momento no tenés esa aspiración. No, siento que es como una jaula de cristal, ¿verdad? Entonces no pudiera decirlo. Yo me gusta decir lo que yo siento y lo que yo creo. Eso es bueno. Siento que como presidente no se pudiera hacer eso. Además nadie me lo está ofreciendo, y además como tú dijiste, soy un cipote, ¿verdad? Eso no. Bueno, con el otro tema, con el tema de lo de Mauricio Funes, él no mencionó exactamente eso, sino que le preguntaron de que si él podía correr de nuevo. En El Salvador un presidente no se puede reelegir en el siguiente término. Así era aquí, te cuento. Sí, tengo entendido. Pero aquí harán la Constitución y ya le meten un marquito, le dicen, y pum, pum. Bueno, en El Salvador no puede reelegirse. No puede reelegirse. En El Salvador no puede reelegirse. No puede. Pero sí puede volver a competir en la siguiente. Es decir, tiene que dejar una en medio. Correcto. ¿Verdad? Puede ir el presidente, luego tiene que ir otros candidatos, gana otro candidato, pero en la siguiente elección puede volver el mismo presidente si él quiere. Nunca ha pasado, pero ahora ya tenemos un candidato que fue presidente la vez anterior. Mauricio Funes no pudiera ir de candidato presidencial, de hecho no es candidato en esta elección porque sería reelegirse. ¿Pero por el partido o por la ley, la Constitución? Por la ley, por Mauricio. La Constitución no permite que la misma persona sea presidente 2 veces seguidas. Puede ser presidente 80 veces si quiere, pero no seguidas. Entonces, eso es para garantizar que no se mantenga en el poder y que él ocupe su poder para quedarse en el poder. Si él sale del poder y regrese, porque ya el pueblo lo quería traer de regreso. Está bien. Entonces, por lo menos así lo interpretaron los constitucionalistas en El Salvador hace 30 años. Entonces, Mauricio Funes le preguntaron de que si él pudiera volver a buscar la presidencia, y dijo, bueno, ¿y por qué no? No sé si él manifestó un interés o él lo que manifestó, bueno, y que tuviera de malo si quisiera hacerlo. De cualquier manera, él ha manifestado que deja abierta la posibilidad de volver a correr, no en esta elección, por supuesto, porque no puede y nadie se lo permitiría, pero sí en el 2019, donde ya él puede hacerlo. Con el mismo partido, tengo intención tengo idea que dijo que aunque fuera en otro partido. Sí, él le dijo, bueno, podía ser con el FMLN, bueno, con el FMLN o con cualquier otro partido. Es decir, él dejó la pregunta abierta, pues él dijo, no voy a decir que sí ni que no, y no voy a decir que con este partido o con otro. Entonces básicamente lo que dejó fue sus opciones abiertas para el futuro. Me parece válido. No necesariamente tiene todo su derecho. Está en su derecho de hacerlo, la ley se lo permite, él es un ser humano en su plena libertad de derechos y puede buscar otra presidencia si él quiere. ¿Por qué Nayib se volvió un fenómeno? Hay varios factores. Primero, pues que convenciste a la gente, que tenías todas las proyecciones estaban contra el Farabundo Martí en Nuevo Cuscatlán, ¿verdad? Y sin embargo lo ganaste, lo superaste, hubo
hubo siempre algunos brincos de mono, patadas de ahogado, pero se demostró claramente que la victoria fue tuya, legal, y nadie la discute y todo el mundo está contento ahora. Pero hay un proyecto que quisiera que le contaras al pueblo nicaragüense que vos hiciste. Es el proyecto de esta clínica, que es algo concreto, que lo prometiste en la campaña y que lo estás cumpliendo, y creo que lo estás expandiendo o lo están tomando, por ejemplo, en otros lados. Con el presupuesto de tu municipio, que no puede ser un presupuesto como el de San Salvador o como el de Managua, claro, ¿verdad? Pero sin embargo has hecho unas obras extraordinarias, estás realizando unas obras. Contanos un poquito de tu labor en la alcaldía de Nuevo Cuscatlán. Sí. Sobre todo lo de la clínica me interesa que lo contés. Ok. Los presupuestos siempre son relativos. Si uno tiene una ciudad grande, el presupuesto es mayor, pero también tiene que cubrir más gente. Claro. Si uno tiene una alcaldía pequeña, el presupuesto es menor, pero tiene que cubrir menos gente. Entonces, al final, los presupuestos siempre son prácticamente iguales o parecidos, porque a medida que crece el municipio, crecen también los ingresos. Entonces, si bien Managua puede tener, o San Salvador puede tener un ingreso mayor, también en teoría tuvieran que ver por más gente. Entonces, básicamente, el presupuesto de Nuevo Cuscatlán con el de Managua o con el de San Salvador viene siendo igual. Bueno, a veces se ocupan los recursos adecuadamente. Exacto. Entonces, nosotros en el primer año resolvimos 4 temas que eran bien importantes en el municipio. El primero era la salud. Los sistemas de salud público en El Salvador son malísimos. La misma realidad que hay aquí. No digo que el gobierno no haya hecho esfuerzos, pero son malísimos. Falta mucho camino. Tú y yo no quisiéramos ir a un hospital público. Sí, así es. Entonces, por más que podemos aplaudir los logros, pero falta mucho. Si no, vamos pues. Demostremos que son tan buenos y vamos nosotros. Entonces, nosotros dijimos, bueno, en la salud, al igual que en Nicaragua, en El Salvador, es responsabilidad del gobierno nacional, no es responsabilidad de las alcaldías. Pero si esperábamos a que el gobierno nacional lo hiciera, se queda la promesa. Se queda en promesa. Así que nosotros instalamos un sistema de salud independiente del nacional. Creamos la Secretaría de Salud, que es el equivalente al Ministerio de Salud. Ajá. En el caso del país, creamos la Secretaría de Salud de Nuevo Cuscatlán y instalamos un sistema de salud totalmente independiente. No solo es una clínica, es un sistema de salud completo. A ver. Incluye clínicas y las clínicas tienen servicio 24 horas, funcionan los 365 días del año, es salud de calidad, las instalaciones son de primer nivel, la gente tiene medicamentos de calidad. Incluso mucha gente de este 20% de alto recurso que vive en el municipio va a hacer uso de estos servicios. Hay exámenes de laboratorio, todo es gratuito. Y una vez... ¿Cómo mantenés eso? Ajá, y cuando veíamos cuando veíamos las camionetas afuera en la clínica principal, bueno, ¿qué pasa? ¿verdad? Entonces le pasamos una encuesta a la gente que dijera que por qué iba ahí. Y decían, bueno, primero me queda cerca. Segundo, en un doctor privado se tardan media hora y hasta 1 hora en atenderme. Y aquí me tienen en 10 minutos. Yeah. Me dan los mismos medicamentos que me receta mi doctor privado y me los dan gratis. Y gratis. Entonces, mucha gente, incluso de altos recursos bajos. Luego, el proyecto fue un éxito. La gente ha sido muy bien comentado, tiene muy pocas críticas. Pero una de las críticas ha sido que por qué atendemos también a la gente de altos recursos. Si la gente de altos recursos pudiera pagarse. Sí, pues, si ahora todos somos iguales. No solo eso. Yo lo que les decía es, ok, está bien. En teoría pudiera ser cierto, pero a veces el remedio es peor que la enfermedad. ¿Cuál sería el remedio para este problema? Poner a una persona que sea el filtro y que diga usted sí y usted no. Sí. Eso sería peor a que una persona... Discriminatorio. Claro, entonces, y además, ¿qué parámetro usó? ¿Habrá usado un parámetro personal? ¿Habrá usado un parámetro partidario? ¿Será que abusa o no abusa de su poder? Entra el amiguismo ahí. Exacto. Entonces mejor se hace, son servicios universales, el que los quiere ocupar, que los ocupe. Pasamos una encuesta ahorita, el 75% de la gente está utilizando estos servicios, el otro 25% prácticamente no utiliza servicios de salud, menos que serán muy jovencitos, pues, en su mejor edad, que tienen garantía todavía. 24 horas. 24 horas, 365 días del año, médico especialista, laboratorios, medicamentos, ambulancias. Pediatras, todo. Un hospital completo. ¿Cómo has manejado la basura? ¿Cuál basura? La basura en tu ciudad.
Nosotros no tenemos basura. Sí, yo sé que no tienen basura, pero ¿cómo has hecho para mantener limpio esto? Porque miramos agua. Bueno, yo incluso lo han comentado que a veces sale un alcalde que recogió basura de la calle tal. Nosotros en Nuevo Cucatlán, ahí no hay basura. Nada. Es cuestión de educación de la gente. Es suma, claro, suma, pero no, es de labor de la municipalidad recoger la basura. Por supuesto que si alguien viene y tira una servilleta al suelo, pues eso ya es parte de educación. Lo regañan. Pero se da muchas veces que la gente saca su basura en bolsas y después llegan los perros, se la abren la bolsa, sacan toda la basura, porque la alcaldía no controla ni los perros en las calles y no controla tampoco la recolección de basura. ¿Cuál es la composición social de tu ciudad, de tu pueblo, económicamente? ¿Cómo la catalogarías por clase media, clase alta, clase baja? El 80% es de diversos matices de clase baja. Clase baja inferior, clase baja superior. Como acá también. Bueno. Correcto. Y el 20% será una combinación entre media y media alta. Y un poco de alta, que vive en esta zona de residenciales. Entonces lo que queremos hacer en Nuevo Cucatlán es, sin afectar a estas residenciales que están siendo súper bien atendidas y la gente está muy contenta. Ahorita tenemos 88% de aprobación en el municipio, pero sin afectar a esta gente estamos tratando de trasladar algunos de los beneficios al resto de la población, que la demás gente tenga acceso a educación de calidad, salud, seguridad. Hemos tenido 0 homicidios desde que llegamos hasta el día de hoy. ¿En ese madero? Sí, hemos llegado al 0, tenemos 0 homicidios, tenemos un programa que le da becas a todos los jóvenes que tengan buenas notas, al 100% de jóvenes. En Nuevo Cucatlán, sí, en cualquier carrera, en cualquier universidad. El que saca buenas notas en tu... El que saca 7.5, allá las notas son de 1 a 10, no son igual aquí. El que tiene un promedio de 7.5 o se compromete a tener un promedio de 7.5, se le da una beca universitaria en la universidad que él quiera, en la carrera que él quiera. Y todo eso con fondos de la alcaldía. El 100% son fondos de la alcaldía. Mira lo que es usar bien los fondos, ¿verdad? Reales hay, es voluntad. Claro. Un consejo, por favor, para los políticos nicaragüenses, Nayib. Danos algo, danos esperanza. No, yo no soy nadie. Aquí en Centroamérica, no, son un fenómeno. Y a mí me lo han dicho, gracias, me lo han dicho, lo he leído, lo he consultado cuando me dijeron que venía. No podía perder la oportunidad de mostrarte entre el pueblo nicaragüense que hay esperanza con los políticos. Políticos como vos, lo que necesitamos aquí. Mire que este señor hace las cosas con el presupuesto de un lugar de 12.000 habitantes, o de 8.000, ¿cuántos son? 12.000, sí, 11.000 más o menos. 11.000 personas y salud casi gratis, educación superior regalada, una ciudad limpia, acueducto, alcantarillado, tantas cosas que estás haciendo. Un mensaje, por favor, regañame a estos muchachos, hombre, que se metan a la política. Eso sí. No hay que dejar las manos donde están, porque los que están no sirven. Bueno, no quiero, esa parte ya no es mía. Pero eso es mío, los que están no sirven. Sí. Lo que sí puedo decir a los jóvenes es de que se involucren a participar en la política. Realmente nadie va a cambiar las cosas si no las hacemos nosotros mismos. Y la política es como una herramienta, un pedazo de madera. Puede servir para golpear a alguien o puede servir para construir una casa. De igual manera, la política es una herramienta, puede ser usada para lo malo, puede ser usada para lo bueno, y en nuestras manos está de que podamos cambiar las cosas. La integridad, ¿verdad? Eso es palabra más dura que tienen algunos políticos, Dios mío, honradez. Honradez. Con esa palabra yo te quiero agradecer. Me lleva un éxito en tu labor. Voy a visitar tu pueblo para verlo realmente, ¿viste? Sé que la labor que estás haciendo, como dicen, sos un fenómeno. Gracias. Y aunque digas que no, yo creo que sí vas para arriba. No, hay varias formas de ir para arriba. No vas a ser de astronauta, eso sí te lo aseguro, ¿viste? Señoras, gracias por la atención. Espero que hayan disfrutado del programa de hoy, lo que es el ejemplo de un político que aquí no importa que sea de derecha, izquierda, de centro, las cosas se hacen, dependen de los hombres. Y este es un hombre que está dando un ejemplo grande aquí en Centroamérica. Una vez más, gracias por la visita al bar. Espero que hayas disfrutado el ratito, sí. ¿Verdad? Te prometo, espero que no sigas temblando. Hasta con piquete tembló Nicaragua cuando vino Nayib Bukele aquí al bar de Patico. Hasta la próxima semana. Los dejo con un pedacito de Persuasion ahí.